¿Qué profesiones consideras que serán más reemplazadas por la inteligencia artificial a corto y mediano plazo? Ninguna. El cuento de la inteligencia artificial es el cuento de la lechera. Es el cuento de que los ordenadores, computadores o como les llamen en tu pueblo, nos iban a quitar el trabajo a todos. Pero a todos. No tienes una idea. Cuando salieron los primeros personales funcionales, porque los anteriores habían sido como para que jugaran los aficionados a la informática. Pero al aparecer el Apple II Plus y al aparecer la PC de IBM, nos íbamos a quedar sin trabajo todos. Luego vinieron los robots y descubrimos que íbamos a quedarnos sin trabajo todos. Y el mundo de la manufactura se iba a quedar sin gente. No iba a tener fábricas en las que no habría una sola persona, además el que apriete el botoncito y todos los robots lo harían todo. Descubrimos que no era así. Descubrimos una y otra vez que no era así y vamos a descubrir otra vez que no es así. Y te voy a poner un ejemplo que me ha tenido llamado a reflexionar los últimos 3 días porque cometí un error. YouTube parece que ha cambiado el algoritmo y ahora tu última elección tiene mucho más peso que las cosas que has estado viendo durante 4 o 5 años. Entonces a mí de pronto de la barra lateral me desaparece como recomendación aquello que he visto durante años, pero de lo último me lo atiborra. Y vi algo de inteligencia artificial aplicada a vídeos y audio. Y entonces ahora tengo ristras enormes de sugerencias de sistemas de inteligencia artificial que te eligen el tema, te hacen el guión, te hacen la locución, te hacen el video y te lo publican en YouTube. Maravilloso. Todo, incluso con una persona. Le tocaba. Con una persona que habla así como yo, pero de inteligencia artificial. El rollo, lee el guión que tú produjiste con una voz que tú elegiste y ilustra el vídeo y lo edita y le pone una música que también se genera por inteligencia artificial y lo pone en YouTube. Y ganas de ver uno, quizás uno. ¿Alguien consumirá vídeos hechos con inteligencia artificial todo el día? ¿Todos los días? ¿Todas las semanas? ¿Todos los meses? Yo lo dudo mucho. A lo mejor son perfectos, pero el ser humano está enamorado también de la imperfección. Es lo que siempre he dicho respecto al autotune, ¿no? Que yo prefiero la imperfección, o el click track. Yo prefiero la imperfección de las bandas que ralentizan o aceleran la música de acuerdo al sentimiento del momento, no están siguiendo sin pensarlo un metrónomo que tiene en la oreja o el autotune. No quiero gente perfecta, quiero la emoción de los cantantes. ¿Cuántas horas puedes ver de vídeos hechos por inteligencia artificial? No creo que muchas. Creo que es el juguete de moda. Creo que tiene una enorme aplicación en muchísimas cosas, pero es una herramienta. Y el miedo a que las herramientas se apoderen de nuestra vida es nada más y nada menos que el miedo a lo novedoso, el conservadurismo absoluto. Yo conozco gente que lleva años, es que la inteligencia artificial va a acabar con nosotros. No, hombre, no. Y conforme más lo veo, yo juego con ChatGPT, yo juego con DALL-E 3, estoy tratando DALL-E 4 hay que pagar, estoy con Bing Creator, estoy utilizando mucho, estoy jugando mucho con inteligencias o algoritmos que te están ofreciendo, como Adobe Photoshop ahora te ofrece el relleno generativo o el relleno contextual, y entonces tú pones una foto. Ya presenté aquí algunas cosas que hicimos con el relleno contextual de Adobe Photoshop, y es interesante, pero nada más. Es interesante, pero nada más. La inteligencia artificial finalmente, por ejemplo, para cuestiones de texto, simplemente es 1.000.000 de monos tundiendo teclados al mismo tiempo. Obviamente sale algo inteligible, y cuando sale algo inteligible lo filtras, pero no es inteligencia. Es 1.000.000 de monos virtuales, obviamente, tundiendo teclados.
Y de ese caos se saca lo que más o menos es coherente, es como un corrector ortográfico, no más. Entonces, no creo que haya trabajos que vayan a ser sustituidos por la inteligencia artificial. Y mira que yo vivo en una industria donde la inteligencia artificial tiene una importancia. La inteligencia artificial, bueno, así le llaman. Por ejemplo, la traducción de máquina tiene una importancia y una relevancia y está influyendo en la forma en que trabajamos los traductores hasta el día en que mete la pata. O sea, no hasta el día en que mete la pata, hasta que llegas a la frase del manual de operación de un aparato médicamente relevante, donde lo que dice la traducción de máquina es risible y si lo hiciera el médico mata al paciente. Y nunca va a tener el contexto necesario la inteligencia artificial para saber por qué eso está mal. ¿Por qué save hoy es guardar, mañana es salvar? En esta línea save solo es salvar y en esta otra línea es guardar. Porque el lenguaje es un fenómeno humano, porque los vídeos son un fenómeno humano, porque la expresión artística es un fenómeno humano. Lo que vamos a tener es a más y más gente que tenga que aprender a usar la inteligencia artificial para obtener mejores resultados en un montón de cosas. Porque es una herramienta que creo que es enormemente útil. Pero no le tengo el miedo a que sustituya y deje en la calle a millones de personas. Eso ya lo iban a hacer los telares mecánicos y ya lo iban a hacer todas las innovaciones. El otro día yo recordaba, para cerrar esto, que cuando se empezaron a generalizar los ferrocarriles, hubo expertos, muy expertos, que advirtieron que a más de 30 kilómetros por hora el cuerpo humano se derretiría y que a 25 por ahí kilómetros por hora los úteros de las mujeres saldrían volando de sus cuerpos. Esos son los expertos que hoy te dicen que la inteligencia artificial va a hacer que nos derritamos todos y a saber qué le puede pasar a los úteros de las mujeres, ¿no?